antes que me fuera a Puerto Rico, estábamos tratando y estudiando una serie de sermones acerca de ¿qué? Uy. Si no me dicen cuál era el tema de los sermones, me vuelvo a la isla. Hablamos, ¿se acuerdan de bautismo? ¿Qué es el bautismo? Ay, gracias, Señor. Un grupo de fieles por ahí, no sé dónde, que se acuerda de las ordenanzas. ¿Ah? Empezamos una serie de sermones de las ordenanzas. ¿Y qué son las ordenanzas? Son prescripciones, son mandatos que dejó instituido nuestro Señor Jesucristo para la conformación de la iglesia. Y vimos por 4 domingos, vimos una de las ordenanzas que es el bautismo. Y estuvimos trabajando sobre qué significa, quién puede bautizarse, cuáles son los efectos del bautismo. Y luego pasamos a otra ordenanza que es la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor, o la comunión, como algunas iglesias le llaman. Y empezamos viendo el domingo pasado, bueno, el pasado no, el otro, que hay una relación directa entre la Santa Cena y la Pascua del Antiguo Testamento. Y recuerdan que vimos cómo estos elementos estaban intrínsecamente conectados. Vimos que en la Pascua había un elemento del juicio de Dios por el pecado y la maldad, y en la Santa Cena también está presente el juicio de Dios. Vimos también que en la Pascua la sangre de ese corderito era una señal de ¿qué? Del amor de Dios para preservar la vida de los hebreos. Y que eso solamente era un prototipo, era una sombra que estaba apuntando a la sangre del Cordero de Dios, que iba a ser derramada en la cruz por nuestros pecados. Y de tal modo que si nosotros estamos cubiertos por esa sangre, ¿qué pasa? El juicio de Dios pasa por sobre nosotros y no nos toca. Y también vimos que tanto en la Pascua como en la Santa Cena hay un elemento personal. Hay un milagro que Dios hace por mí como individuo, por ti, por ti, por ti, por mí. Y vimos cómo en Éxodo en el capítulo 3 el pueblo de Dios tenía la orden de decir esto es lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de Egipto. Y vimos que en la Santa Cena este componente también está presente. ¿Y por qué es que me tomé el trabajo de compartir con ustedes esto? Porque quiero que vean que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también. Y no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. Nos perderíamos todo. Pero vamos a ver en el día de hoy cómo es que la Pascua torna y tiene un giro, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, es el que está diciendo, hay un nuevo pacto que quiero hacer con la humanidad. Por eso les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a comenzar la lectura del versículo 14. Lucas, el Evangelio según San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer Evangelio en la Biblia. Buscamos el capítulo 22, que es el número grande que aparece en la Biblia. Y el versículo es ese numerito chiquito. Buscamos el versículo 14. Lucas 22, 14. He titulado este sermón, Un nuevo pacto. Dice así la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Estamos hablando del día de la Pascua, donde los judíos se preparaban para hacer esta celebración que ya expliqué domingos atrás. Y el Señor les manda a los discípulos preparar esta celebración. Por eso el versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó, ¿a qué? A la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca?
Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hasta aquí nomás la palabra de Dios en esta mañana. Como ustedes pueden ver de la lectura del texto, es Jesús mismo el que instituye, el que establece esta ordenanza de la Santa Cena. Ahora bien, déjenme que les dé un poquito el contexto en el que se dan las cosas. Los judíos celebraban la Pascua en el primer siglo más o menos de esta manera. Se juntaban la familia o los amigos en una casa, había un anfitrión que era el que iba a liderar esa ceremonia y se reclinaban como de costadito hacia la mesa, apoyándose sobre su codo, imitando un poco a los romanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando que en la Pascua ya no eran esclavos, porque Dios los había sacado de Egipto, sino que ellos eran hombres libres. Entonces se sentaban así, de esa manera, imitando a los romanos, que ellos eran conquistadores, ¿verdad? Y una vez que comenzaba la celebración, había 4 copas. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor le repartió las copas. Había 4 copas. En la primera copa se tomaba la copa y el pueblo de Dios lo que hacía era tener un poquito de agua con sal, tener un poquito de una pasta que había, y tomaban el pan, lo untaban en el agua salada, que era símbolo de las lágrimas que habían derramado en Egipto. Luego lo pasaban por esa pasta que estaba ahí, que era el símbolo de los ladrillos que ellos habían pisado en Egipto, ¿verdad? Y tomaban hierbas amargas, que era símbolo de su angustia, la angustia de haber sido esclavos en Egipto, y se comían ese pan. Ahí terminaba la primera copa. En la segunda copa, el líder del banquete tenía que pararse y se paraba el niñito más joven y hacía preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué comemos el pan sin levadura? De acuerdo a lo que Dios había prescrito en la ley de Moisés. Entonces se daban las respuestas porque Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora, cuando viene la tercera copa, hasta ahí el banquete iba como los discípulos pensaban. Pero de repente en la tercera copa, el Señor, ¿qué hace? Toma un poco del pan que había sobrado y se lo reparte y dice, este pan es símbolo de mi cuerpo que por ustedes es dado. Yo me imagino la cara de los discípulos, que el Señor no sabe bien cómo hacer este banquete de acuerdo a nuestras enseñanzas. El Señor empieza a cambiar la forma en la que la Pascua se celebraba. Y luego, una vez que lo reparte y lo da, les da la tercera copa. Y una vez que se la tomaron, les dice, esta es mi sangre que por ustedes es dado. Me imagino la cara de los discípulos. ¿Qué es tu sangre? Para un judío no había nada más terrible que la sangre. No había nada más terrible que la sangre. Por eso en el Evangelio de Mateo dice la palabra de Dios que Jesús primero dio la copa y después le dijo lo que significaba. Y por último, llegada el final del festín, se solía dar una cuarta copa que los rabinos decían, esta copa sirve ¿para qué? Para que la gente no se tome en exceso el alcohol como hacían los romanos, que después de un festín se alcoholizaban todos. Entonces con esta copita nos aseguramos que todos queden sobrios. Pero el Señor dice, de cierto les digo que no voy a beber más del fruto de la vid hasta que venga en mi reino. Una vez que se hacía esto, antes de la cuarta copa, se cantaban unos salmos, que eran los salmos Jalel, que van del Salmo 113 al 118. Pastor, ¿por qué nos cuenta todo esto? Está muy interesante, pero ¿por qué nos cuenta todo esto? Porque el Salmo 118, si lo buscamos en el versículo 17, fíjense lo que dice. No moriré, sino que viviré
y contaré las obras del Señor. Fíjense, ya el salmista en tiempos antiguos estaba profetizando algo que Cristo iba a hacer horas después. Y yo me imagino los discípulos ahí después de la tercera copa cantando estos salmos Jalel, y estaban cantando esto: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Dice el versículo 22, fíjense, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren lo que los hebreos cantaban en la Pascua. Y Jesús sabe que Él va a ser rechazado como esa piedra angular. Por último, el versículo 27. El Señor Dios nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El Señor sabe que Él va a ser la víctima que va a ser ofrecida por nuestros pecados. Él va a ser ese cordero que se va a matar para la propiciación y la redención de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en primer lugar tenemos que entender que la Santa Cena es una señal que nos recuerda que Cristo es la provisión de Dios para librarnos del juicio de Dios por nuestros pecados. La Pascua no tiene ningún significado si no está Cristo. La Pascua del Antiguo Testamento apuntaba a ese Cristo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que vemos en la Santa Cena es entender que Dios ha cumplido su promesa y nos ha dado a Cristo, quien en la cruz pagó por nuestros pecados. Y que por su sangre nosotros estamos libres del juicio de Dios por nuestros pecados. Y ya en oportunidades anteriores hemos visto esto. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, el verso 19, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vemos también en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, el verso 19, cuando la Escritura dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue que la preciosa sangre de Cristo, ¿quién? El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Si tú te pierdes a Cristo, te pierdes todo. Te pierdes todo. Cristo es la pieza central del plan de la revelación de Dios para nosotros. Cristo es la pieza central de la Santa Cena. Por eso es que no puedes venir a participar de la Santa Cena o la comunión si no conoces a Cristo Jesús. Si todavía no le has dicho: Señor, perdona mis pecados. Creo que tu sangre puede redimirme. Cristo no solamente es necesario en nuestras vidas, sino que es suficiente. ¿Sabes que no le podemos agregar nada a Cristo? Bueno, yo quiero creer en Cristo, pero también voy a hacer esto y esto a ver si me gano mi salvación. No, Cristo es necesario y es suficiente Salvador. Es suficiente. Cristo es la piedra angular del edificio de tu vida y de mi vida. Y el problema es que en el siglo I los constructores la rechazaron, su propio pueblo la rechazó. Y el problema sigue siendo que en nuestra vida también seguimos rechazando a Cristo para edificar los proyectos de nuestra vida. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Él es la provisión de Dios, única y necesaria, para que tú puedas relacionarte con Dios. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Ahora quizás tú vienes por primera vez y no entiendes mucho de lo que estamos hablando, pero algo que sí tú y yo entendemos. Y así como el pueblo de Israel tenía estos símbolos en la Pascua que le recordaban su sufrimiento, tú también tienes símbolos en tu casa que te recuerdan el sufrimiento de tu vida. Quizás
no pones un vasito con agua y con sal para recordar las lágrimas que derramas, pero tú sabes que cada noche derramas lágrimas en tu almohada para que tus hijos no te vean. Quizás tú no tienes una pasta ahí para recordar los trabajos forzados que tenía el pueblo de Israel, pero tú estás viendo que mañana te espera un día lleno de labores intensas que no te dejan nada. Trabajas, 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 trabajas y cada vez te sientes más vacío, como si todo lo que produjeras en tu trabajo fuera para otro. Trabajas, 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 intentas ser mejor, mejor, mejor y lo único que logras y lo único que ves es que sigues empantanado en el mismo barro de tu pecado. Te dices, voy a empezar a hablarle más lindo a mi esposa, pero sigues siendo el mismo gruñón. Voy a empezar a decirle la verdad a mis padres, pero les sigues mintiendo. Y no importa qué hagas, te sientes que estás ahí empantanado y empantanado. Quizás sabes que tú no estás comiendo hierbas amargas como hacían los hebreos en la Pascua para recordar la angustia que ellos sintieron en la esclavitud. Quizás tú no lo haces. Pero tú sientes esa amargura cada vez que entras a tu casa, abres la puerta y te gustaría que tu familia fuera diferente, pero sabes con lo que te vas a encontrar, con la tensión. Esa tensión que cuando uno abre la puerta siente que se corta con un hilo. Sabes que las peleas van a estar ahí. Sabes que no importa cuánto hagas para tus padres, nunca va a ser suficiente. Y eso te llena de amargura. Ahora, si te sientes así, ¿por qué no vienes a Cristo Jesús? Él es la provisión de Dios. Es única, necesaria para el perdón de tus pecados y para darte una vida nueva. ¿Qué te cuesta probar? Si has probado tantas cosas, ¿por qué no pruebas al Cristo vivo y verdadero? Y yo te aseguro que el Señor te va a dar una vida nueva y te va a pasar de esa angustia y de esa esclavitud a un lugar espacioso, donde tus pecados fueron perdonados y lo que queda para adelante es una vida nueva, donde la vas viviendo conforme al modelo, ya no más de tu padre o tu madre o los amigos que tenían, sino que tienes un nuevo modelo que es Cristo Jesús. Y para donde Él va, tú vas. Lo que Él hace, tú haces. La Santa Cena es tan importante por el cristiano porque nos recuerda, es una señal que nos está recordando que Cristo es no solamente necesario, sino el suficiente Salvador de nuestras vidas. Aquel que hizo que el juicio de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros. Qué preciosa la Santa Cena. Pero no solamente esto, si consideramos de nuevo el versículo 19 del capítulo 22 de Lucas, vemos que el Señor tomó el pan, dio gracias, lo partió, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Sabes qué? La Santa Cena no es solamente una señal de la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. La Santa Cena es una señal que nos encuentra con el Cristo de la resurrección. Jesús está diciendo, estos símbolos representan una verdad espiritual mayor. Y esa verdad espiritual es mi cuerpo y mi sangre que fueron sacrificados en la cruz por ti. No por el vecino de la esquina, por ti. El Señor murió por todos, ¿verdad? Pero cuando tú te haces parte y participas de la Santa Cena, estás viendo que los beneficios de tu salvación han sido conquistados por Cristo para ti. La Santa Cena, voy a decirte lo que no es, para hacer algunas aclaraciones. No es que el pan y la copa, en el pan ahí está el cuerpo de Cristo y en la copa ahí está la sangre de Cristo. Cuando viene el pastor y pone las manos, se convierte en el cuerpo de Cristo. No funciona así. No es así.
Tampoco es que cuando participamos en la Santa Cena estamos como que Cristo estuviera muriendo otra vez por nuestros pecados. No funciona así. Hebreos capítulo 7. Cristo murió una vez y para siempre por los pecados nuestros. Entonces, si no está ahí, ¿qué es? ¿Solo venimos y tomamos el pan y la copa para recordar a Cristo? No, ese es el propósito. Lo hacemos para recordar a Cristo. Pero cuando tomamos el pan y la copa, estamos teniendo un encuentro personal con el Cristo que nos salvó. Tú te paras y empiezas a caminar y cada paso que vas dando hacia la mesa es un paso que estás más cerca de encontrarte en ese momento con el Cristo que te redimió. Tu corazón empieza a latir más fuerte, porque empiezas a recordar quién eras. Empiezas a recordar lo que hacías, en la oscuridad en la que estabas. Y empiezas a recordar que Cristo te salvó y te dio una vida nueva y tu corazón empieza a latir más porque te vas a encontrar con Él. No porque esté en el pan y la copa, sino porque está el Señor en espíritu en ese momento, contigo. Por eso es tan fuerte. Por eso la ordenanza de la Santa Cena es tan poderosa y nos transforma cada vez que participamos. Porque nos encontramos con ese Cristo que nos vio nuestra miseria, extendió su mano y nos sacó. ¡Qué precioso! Pastor, usted se lo está inventando. Espero que no. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14 al 17. No lo podemos leer hoy, pero el apóstol Pablo nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La Santa Cena no es una especie de servicio memorial. Si alguna vez estuviste en un servicio memorial, hay una persona que murió en una ciudad, pero los amigos en otra ciudad se juntan porque quieren recordarlo. Y se juntan, ponen una fotito y cada uno cuenta una historia de cómo impactó la vida de esa persona y lo recuerdan. La Santa Cena no es eso. La Santa Cena no es eso. En la Santa Cena te encuentras con el Cristo vivo, verdadero y resucitado. No con un Cristo que está muerto. No nos juntamos ahí a llorar que nuestro Señor fue partido ahí, que quedó en la tumba. Nos juntamos a celebrar que Él, habiendo pasado por la muerte, resucitó con poder. Y es por eso que nuestro corazón late cuando vamos a tomar el pan y la copa, porque nos encontramos con ese Cristo vivo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, hagan un examen de conciencia antes de participar. Porque no me puedo presentar delante del Señor con las manos sucias de pecados que no he confesado. No me puedo presentar al Señor con un corazón dividido cuando amo más las cosas de este mundo más que a Él. No puedo ir a mentirle en la cara al Señor. Por eso es que Pablo dice, tómense un minuto y analicen cómo está en su corazón. Y si hay pecado, confiésenlo. Y si hay lealtades divididas, abandonen la lealtad al mundo y abracen a Cristo, porque en ese momento van a estar en íntima comunión con el Señor que los salvó. Por último, la Santa Cena, dijimos, es la señal que nos recuerda la provisión de Dios para nuestros pecados. La Santa Cena también es una señal que nos encuentra con el Cristo resucitado. Pero en último lugar, la Santa Cena es una señal que confirma el pacto que Dios hizo con nosotros y sus promesas. ¿Se acuerdan que les dije que en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, él dijo que iba a venir un momento donde el Espíritu de Dios iba a derramar sobre la gente y Dios iba a perdonar los pecados de toda la humanidad? Bueno, en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, vemos esa promesa de Dios cumplida. La señal de ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros es el bautismo, ya lo dijimos. Nos sepultamos con Cristo y resucitamos con Él. Esa es la señal del pacto, del nuevo pacto. Pero, ¿qué papel juega la Santa Cena entonces? La Santa Cena es una señal que nos ayuda
a nosotros a entender que Dios constantemente está confirmando, convalidando ese pacto que hizo con nosotros. En la Santa Cena el Señor nos vuelve a decir, ¿sabes qué? Eso que hice por ti en la cruz, lo sigo sosteniendo, lo sigo sosteniendo. ¿Y por qué hace el Señor eso? ¿Porque Él se olvida? No, porque Él a veces dice, bueno, vamos a ver si renovamos el contrato para el próximo mes. No, lo hace por nosotros, porque sabe que nosotros somos débiles, sabe cuán fácil nos olvidamos las cosas. Imagínense que una pareja de casados se casó una vez, ¿verdad? Y para siempre, hasta que la muerte los separe. Pero eso de los 10 años hacen una renovación de votos. No sé que el esposo se olvide. ¿Pero qué hacen en la renovación de votos? ¿Se vuelven a casar? No, ya están casados. En la renovación de votos lo que hacen es decirse, ¿sabes qué? Eso que hice ahí lo sigo manteniendo hoy y hasta el día que nos muramos. Y después llegan los 25 años de casado y hacen otro más. Y llegan los 50 y hacen otro más, ¿verdad? Llegan los 75, no sé quién llegó a las bodas de diamante, y hacen otro más. No es que se están volviendo a casar, pero se están confirmando y diciéndose uno al otro, todas las promesas que te hice ese día en el altar, las voy a seguir cumpliendo, querida. Las voy a seguir cumpliendo, mi amor. Eso es lo que nosotros hacemos. La Santa Cena, en parte, es algo así. Dios ya nos dijo, yo vengo a salvarlos, a redimirlos, a justificarlos. Pero ¿saben qué? Quiero recordarte que estás justificado, que estás redimido, que ya no eres más el hombre que eras, la mujer que eres una nueva persona. Y el Señor nos confirma sus promesas. ¿Qué promesas? Que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando participamos en la Santa Cena, escuchamos la voz de Dios que nos dice, estoy contigo. Adelante, vamos, estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a soltar, no te voy a abandonar. Sigue adelante. Encontramos esa promesa de Dios. Nosotros venimos con manos debilitadas, con manos cansadas, y el Señor nos dice, yo seré tu fortaleza. Y así como te saqué un día de lo más profundo de tus pecados, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Hoy te vuelvo a decir, te voy a seguir sacando de tu pecado. Voy a cumplir mi obra en ti, voy a terminar lo que empecé, no te preocupes. La Santa Cena es preciosa porque es una señal que confirma el pacto que Dios hizo con nosotros. Fíjese que el Señor dice cuando reparte la copa, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Lo que está haciendo Jesús ahí en Lucas en el capítulo 22 es hacer una referencia a Éxodo en el capítulo 24. 2 palabras de esto nomás. No se duerma, siga conmigo. Vamos, vamos, vamos. Dese vuelta y dígale al vecino, no te duermas. ¿Ah? Vamos, vamos, dígale ahí, no te duermas. Y el otro, no te duermas. Mire, si yo no me duermo acá, usted no se puede dormir. ¿Por qué les quiero decir esto, hermano? Porque si yo les vengo y les hablo de mi vida personal, ¿en qué les cambia a ustedes? Nada. Pero si yo les hablo de la palabra de Dios, entonces ahí está el poder de Dios. Por eso es que les quiero hablar de la palabra. Y le estaba diciendo que Jesús está haciendo referencia a Éxodo en el capítulo 24. Bien cortito. Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa, los hace cruzar el Mar Rojo. El faraón los venía persiguiendo, tira todo el mar ahí encima de los carros del faraón, la gente sale bien libre. En el capítulo 19 encontramos que entran a la península de Sinaí, está el monte de Sinaí, y Dios hace un pacto. Dios hace un pacto con Israel que queda cristalizado en la ley de Dios, los 10 mandamientos y sería el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Queda cristalizado ahí ese pacto. Ahora fíjense, Dios ya había hecho el pacto ahí en Sinaí con su pueblo, en el capítulo 19. Pero en el capítulo 24 Dios los llama de nuevo. Ahora no solamente a Moisés, sino a Aarón y 70 príncipes, 70 ancianos de Israel, y los lleva de nuevo al monte. Y dice la palabra de Dios que el Señor confirma su pacto con ellos, que hay una mesa
Se sientan ellos a la mesa y comen y están con el Señor. Fíjense, una mesa, comen, hay intimidad con Dios. Antes de subir, ¿qué dice Moisés? Toma la sangre de un corderito, la rocía sobre la gente y dice, esta es la sangre del pacto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si tomamos Éxodo 24 y lo llevamos a Lucas 22, ¿hay una mesa? Sí. ¿Hay una comidita? Sí. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Mi sangre es la sangre del nuevo pacto. Así como Dios estaba confirmando su pacto con Israel en Éxodo 24, la Santa Cena, el Señor la instituye para confirmar el pacto, el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad a través de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto para tu vida y para la mía? Por dos razones. Si eres un creyente y has sido bautizado y no participas de la Santa Cena, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo un encuentro íntimo, personal, con Cristo. Y te estás perdiendo los beneficios de su salvación cada momento que la Santa Cena se distribuye. A ver cómo te lo pongo, para que lo entendamos todos. Cuando tú llamas a tus hijos a comer, o cuando tu mamá y tu papá te llaman a comer, vas a la mesa, está calentita la comida, o fría, depende de cómo hayas llegado, y te sientas a comer. Y tu papá quiere hablar contigo, supuestamente, ¿verdad? Si es que el televisor no está prendido. Imagínate que tú sacas tu teléfono celular y mientras están ahí todos comiendo, tú estás comiendo y estás mirando el teléfono. Y estás mirando el teléfono. ¿Tú crees que tienes alguna intimidad con el resto de la familia que está sentada? No, ¿verdad? Entonces, vamos a poner una regla para todos acá. Cuando vamos a comer, no usemos el teléfono celular. Punto aparte. ¿Sabes que cuando Cristo te invita a su mesa, Él no está mirando el celular de todas las cosas, de su agenda, qué tiene que hacer y tú estás ahí con Él y, sí, tú, ahí quédate ahí. No, Él te está esperando. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos de todo. Si trabajo, pídele a tu jefe que te deje ir ese domingo cuando sea la Santa Cena. Si tengo que hacer la ropa y las cosas de la casa, déjala ahí un ratito más. Ven a la Santa Cena a encontrarte con Dios. Porque Él te está esperando ansiosamente. Número 2. Quizás tú no conoces a Cristo. Y miras la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía como un rito. Esto es un rito que la gente hace. ¿Sabes qué? Tú piensas que es un rito porque estás afuera. Porque no tienes comunión con Dios. Pero déjame decirte algo. La Santa Cena va a tener un significado para ti cuando tú deposites tu fe en la persona de Cristo Jesús. Cuando veas que Él con su poderosa mano te saca de tu vida de pecado y te da una vida nueva. Ahí te vas a dar cuenta que la comunión con Dios es real. No venimos acá a concentrarnos en nosotros mismos y a sentirnos mejores con nosotros mismos. Nosotros venimos a la iglesia a conectarnos con el Dios que lo creó todo. Quiero que te tomes un tiempo para pensar. Mientras estamos descubriendo las ordenanzas y estamos hablando de la Santa Cena, dijimos que la Santa Cena es una señal de la provisión de Dios por nuestros pecados. Dijimos que la Santa Cena es una señal que nos encuentra con el Cristo vivo y resucitado. Y por último, dijimos que la Santa Cena es una señal que confirma el pacto que Dios hizo contigo. Tómate un tiempo ahí para pensar. ¿Crees que tu problema es grande? Dios es más grande. ¿Crees que tu problema no tiene solución? Dios le levantó a Cristo de los muertos y ese mismo poder opera en los hijos de Dios. ¿Crees que no tiene fuerzas? El Señor es el que nos fortalece. ¿Crees que tienes el corazón partido, el corazón herido? El cuerpo de Cristo fue partido por ti y por mí, para darnos sanidad,
para darnos restauración. ¿Por qué no te tomas un tiempo con el Señor?